Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tepeji del Río, Licenciatura en Médico Cirujano, Equipo 1, presenta la biografía de Jerome Lejeune. Nacido en 1926 en Montrouge, en el seno de una familia que quedó arruinada por la guerra de 1939 a 1945, a la edad de 13 años descubre a dos autores, Pascal y Balzac, que lo marcan de por vida, subyugado por el Dr. Benassis, héroe de la novela Médico de campaña. También él quiere convertirse en médico de campaña, dedicándose a los humildes y a los pobres. Después de la guerra se sumerge con entusiasmo en los estudios de medicina. El 15 de junio de 1951 defiende con éxito su tesis doctoral. Ese mismo día su futuro queda decidido, en una dirección del todo diferente a la de sus proyectos. Uno de sus maestros, el profesor Raymond Turpin, le propone colaborar en una magna obra sobre el mongolismo, enfermedad que afectaba a un niño de cada 650. Jerome acepta, por lo que a partir de ese momento su camino queda trazado. El 1 de mayo de 1952 contrae matrimonio en Odense, Dinamarca, con Birte Brinkstedt, convertida al catolicismo, con la que tendrá 5 hijos. La vida en familia es para él el objeto de predilección, sobre todo durante las vacaciones. Durante sus estancias en el extranjero escribe a su mujer todos los días. En 1954 se convierte en miembro de la Sociedad Francesa de Genética y en investigador del Centro Nacional de Investigación Científica. A partir de las explosiones de Hiroshima y de Nagasaki, el efecto de las radiaciones nucleares sobre la reproducción humana está al orden del día. Turpin orienta a su equipo hacia el campo, y en 1957 Jerome es nombrado experto sobre los efectos de las radiaciones atómicas en genética humana para la ONU. Desde entonces participa en congresos internacionales, donde destaca por su candorosa libertad de lenguaje frente a la voluntad de dominación de algunas delegaciones. Aprovechando los nuevos procedimientos fotográficos, Jerome descubre en un tejido proveniente de un pequeño mongólico la presencia de un cromosoma suplementario a nivel del par 21. Ese es el origen del mongolismo, enfermedad que se llamará a partir desde ese entonces trisomía 21. En enero de 1959 se comunica ese descubrimiento a la Academia de Medicina. En noviembre de 1962, Jerome recibe el premio Kennedy. En octubre de 1965 adquiere la titularidad de la primera cátedra de genética fundamental en París. Jerome percibe una corriente, sobre todo en el estamento médico norteamericano, que preconiza la supresión mediante el aborto de los enfermos por nacer. Comprueba con estupor los riesgos que su descubrimiento ha engendrado para los trisómicos. Para combatir esa forma de racismo, la llama a la realidad experimental. Le parece un arma decisiva. De ese modo se muestran las mentalidades disconformes que no está permitido considerar como extranjeros a la especie humana, a unos seres que biológicamente forman parte de esa especie. El embrión es un hombre. En agosto de 1969, la Sociedad Norteamericana de Genética concede a Jerome el William Allen Memorial Award, la más alta distinción que puede otorgarse a un genetista. Desde su llegada a San Francisco, donde se lo van a entregar, Jerome percibe claramente que se considera la posibilidad de autorizar el aborto de los trisómicos. Después de la concesión del premio, debe pronunciar una conferencia ante sus colegas. La naturaleza corporal de los hombres, explica, se halla contenida por completo en el mensaje cromosómico desde el primer momento de la concepción. Ese mensaje hace del nuevo ser un hombre, no un simio ni un oso, sino un hombre, cuyas cualidades físicas se encuentran incluidas ya por completo en las informaciones dadas a sus primeras células. A esas virtualidades que estarán al servicio de su vida intelectual y espiritual. Nada se añadirá, todo está ahí.
y concluye con nitidez: la tentación de suprimir mediante el aborto a esos pequeños hombres enfermos va contra la ley moral, cuyo fundamento legal queda firmado por la genética. Esta moral no es una ley arbitraria, ni siquiera un aplauso se produce en silencio o molesto entre esos hombres que son la élite de su profesión. Jerome los ha atacado de frente. En la carta que escribe a su esposa, dice: hoy he perdido el Nobel de Medicina, pero se halla en paz. En su diario confiesa lo siguiente: el racismo cromosómico es esgrimido como un estandarte de libertad, que esa negación de la medicina, de toda la fraternidad biológica que une a los hombres, sea la única aplicación práctica del conocimiento de la trisomía 21. Es más que un suplicio, proteger a los desheredados. ¿Qué idea más reaccionaria, retrógrada, integrista e inhumana? Un combate mediático. En junio de 1970, un diputado francés llamado Peyret presenta un proyecto de ley en el que permitía la realización de un examen médico preventivo prenatal de los niños trisómicos y la eliminación de estos a partir del aborto. En realidad, esta campaña a favor de la eliminación de los niños era un medio de introducir el derecho al aborto. Muchos desacreditaron y se empeñaron en hacerlo. A Lejeune, después de intentar contradecirle en el transcurso de varias conferencias, en 1971, en una reunión pública en la Mutualidad, varios opositores armados acuden a importunar a las mujeres, a personas de mayor edad e incluso a discapacitados. Aquí la policía se vio en la obligación de intervenir para ayudar a los agredidos. En cuanto a Jerome, termina con algunas agresiones y tomatazos en la cara. El tema del aborto agita en ese momento a toda Europa. Inglaterra ha acabado pisando los talones a los Estados Unidos, donde ya se legalizó el examen médico preventivo de la trisomía y su tratamiento mediante el aborto. La campaña mediática en Francia extiende el aborto de todos los niños no deseados, con la frase: un bebé no se convierte legalmente en una persona hasta que no ha nacido. O también está esta otra frase: una mujer tiene derecho a hacer lo que quiere de su cuerpo. Estos son argumentos y frases engañosas. Muchos católicos se muestran permeables ante estas, incluso a veces hasta el punto de propagarlas. Jerome Lejeune y el Papa. El 13 de mayo de 1981, Jerome y su esposa se hallaban en Roma, ya que el Papa deseaba recibirlos en una audiencia privada. Después de esa entrevista, el Papa los retiene espontáneamente para que coman con él. Ya de regreso a París, horas después, la pareja se entera del atentado del que acaba de ser víctima Juan Pablo II, pocas horas después de haberlo dejado. La salud de Jerome recayó ante esta noticia. Meses después, precisamente en otoño, preocupado por la situación internacional, el Papa decide enviar a cada jefe de Estado con posesión de armas nucleares algunos miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias, para que les transmitan un informe sobre los peligros de una guerra nuclear. En la URSS fue designado Jerome Lejeune y a otros 2 científicos. El encuentro tuvo lugar el 15 de diciembre de 1981. Jerome dice: nosotros los científicos sabemos que la supervivencia de la humanidad depende de la aceptación por parte de todas las naciones de preceptos morales que trasciendan todo sistema y toda especulación. Aquella misión diplomática no dejó eco alguno en la prensa y prácticamente fue ignorado. A pesar de la burla, en agosto de 1989, Jerome fue obligado a testificar en Maryville, Estados Unidos, en un juicio mediático
cuyo reto fue la supervivencia o la eliminación de miles de embriones congelados. A pesar del cansancio, Lejeune decidió acompañar a quienes sufrieron persecución por su respeto a la vida. Él quería ayudar sobre todo a sus colegas católicos y a sus compañeros para que siguieran la enseñanza de la religión, a pesar de la burla que podrían sufrir en el mundo. Ese mismo mes, el rey belga Balduino I, en una comprometida situación frente al Parlamento, que se disponía a autorizar el aborto legalmente, le pide consejo al doctor. Al final de la entrevista el rey le propone: «Profesor, ¿le molestaría que rezáramos juntos un momento?». Es muy conocida y muy recordada la actitud que adoptó a continuación el rey sobre el asunto, hasta el punto de renunciar a su cargo para no ofender a Dios. En comisión de servicios. Seguimos con la relación que había creado el profesor Lejeune con el Papa. Bueno, el 5 de agosto de 1993, el Papa decidió crear una academia pontificia de la medicina, a la cual asignó como representante y presidente al profesor Lejeune. Esta academia estaba consagrada a la defensa de la vida. Entre el Papa y él existe una idea en común, que era que la principal amenaza contra la paz era el aborto. Cuando se aproxima la festividad de Todos los Santos en ese año, él decide acudir a la consulta de su amigo, el profesor Lucien Israel. El profesor Lucien, con el rostro triste, le muestra las radiografías de sus pulmones, que revelaban un cáncer ya avanzado. El doctor Lejeune aceptó la realidad con valentía y sumisión ante la voluntad de Dios. Sus sesiones de quimioterapia comenzaban a principios de diciembre, que resultaron muy penosas justo como él esperaba. Pero, hasta el final, se esforzó en redactar cada uno de los estatutos de la academia, a la cual estaba comprometido y dedicado al 100%. El miércoles santo del 30 de marzo del 94, se encontraba delirando preso de una fiebre de 40 grados y más. Es trasladado a cuidados intensivos. El Viernes Santo, en esa semana, a sus hijos les dice: «No tengo gran cosa, ya lo saben, pero les he dado mi vida, y mi vida era todo lo que tenía. Hijos míos, si puedo dejarles un mensaje, este es el más importante de todos. Estamos en manos de Dios, yo mismo lo he comprobado varias veces». Al día siguiente, Sábado Santo, transcurrió sin altibajos. Jérôme se encontraba sereno. Pero, el domingo por la mañana, hacia las 7 más o menos, dice penosamente a un colega, casi desconocido, que le ha estado dando la mano durante la noche: «Ya ve, usted, he hecho bien», y entregó su espíritu a Dios. Al día siguiente, el Papa Juan Pablo II escribió a propósito de Jérôme, del profesor Lejeune: «Hoy hemos sabido de la muerte de un gran cristiano del siglo XX, de un hombre para quien la defensa de la vida se convirtió en una pasión. Es evidente que en la situación actual mundial, esa forma de apostolado de los laicos es especialmente necesaria». Durante la Jornada Mundial de la Juventud en el 97 en Francia, Juan Pablo II fue a orar sobre la tumba del que llamaba hermano Jérôme. Con ese gesto, deshizo su itinerario inicial y se salió de su horario. A muchos les pasó desapercibido el significado de lo que acababa de hacer, pero para el Papa, esa manifestación de una amistad supuso el testimonio de su hermandad espiritual. Fue el homenaje del Papa al servidor de la vida, como se le conoció a Jérôme Lejeune.